Compra nuestro curso online sobre 200 recetas saludables para diabéticos. El enlace está en la descripción. Diabetes. ¿Qué es? La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona producida por el páncreas. Su principal función es el mantenimiento de los valores adecuados de glucosa en sangre. Permite que la glucosa entre en el organismo y sea transportada al interior de las células, en donde se transforma en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Además, ayuda a que las células almacenen la glucosa hasta que su utilización sea necesaria. Causas Luis Ávila, vocal de la Junta Directiva de la SED, apunta que no se conoce la causa exacta de la diabetes, entre otras cosas porque hay muchos tipos diferentes. De hecho, el momento de aparición de la enfermedad, las causas y los síntomas que presentan los pacientes dependen del tipo de diabetes. Diabetes tipo 1. Aparece generalmente en niños, aunque también puede iniciarse en adolescentes y adultos. Suele presentarse de forma brusca y muchas veces independientemente de que existan antecedentes familiares. Se produce una destrucción de las células que producen la insulina en el páncreas, las células beta, por autoanticuerpos. Es decir, el organismo ataca a sus propias células como si fueran extrañas, como ocurre en la enfermedad celíaca y en otras enfermedades autoinmunes, aclara González. El mecanismo inicial que induce la aparición de estos anticuerpos no está totalmente identificado y es muy complejo. Se investiga si el origen está, según Ávila, en una predisposición genética que, debido a diferentes factores ambientales, produce esa respuesta autoinmune que destruye estas células. Diabetes tipo 2. Surge en la edad adulta, su incidencia aumenta en personas de edad avanzada y es unas 10 veces más frecuente que la tipo 1. En ella se produce una disminución de la acción de la insulina, de forma que, aunque haya mucha, no puede actuar. González indica que se da un componente mixto. Por un lado, hay menor insulina en el páncreas, y por otro, esta insulina funciona peor en los tejidos, la denominada resistencia a la insulina. Su principal causa es la obesidad, porque el tejido graso produce determinadas sustancias que disminuyen la sensibilidad de los receptores de la insulina, agrega Ávila. Puesto que la obesidad ha crecido de forma muy significativa en España, también lo ha hecho este tipo de diabetes. Diabetes gestacional. Durante el embarazo, la insulina aumenta para incrementar las reservas de energía. A veces, este incremento no se produce, lo que puede originar una diabetes gestacional. Suele desaparecer tras el parto, pero estas mujeres tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo de su vida. Síntomas. Entre los posibles síntomas de una elevación de la glucosa se encuentran los siguientes: mucha sed, polidipsia, sensación de mucha hambre, polifagia, necesidad de orinar continuamente, incluso de noche, poliuria, pérdida de peso, a pesar de comer mucho, cansancio, visión borrosa, hormigueo o entumecimiento de manos y pies, infecciones fúngicas en la piel recurrentes. Si la glucosa sube despacio, de forma progresiva, en general, en la diabetes tipo 2, pueden pasar años hasta que comiencen los síntomas, y por ello la enfermedad puede pasar inadvertida. Que no duela no quiere decir que no haga daño, y de ahí la importancia del diagnóstico precoz para prevenir la aparición de complicaciones, recalca González. Prevención. En la actualidad, no es posible prevenir la diabetes tipo 1, a pesar de los múltiples intentos que se han hecho. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente, sí se puede prevenir. Puesto que la causa más importante es la obesidad, todas las acciones que tengan que ver con la prevención de la obesidad, evitar el sedentarismo, la comida basura, las bebidas azucaradas, van a tener un resultado positivo, subraya González, quien afirma que se sabe que un estilo de vida saludable reduce en un 80% las posibilidades de tener diabetes tipo 2.
Una vez que se ha diagnosticado la enfermedad, hay que prevenir la aparición de complicaciones micro y macrovasculares. El seguimiento del tratamiento prescrito, así como de las recomendaciones dietéticas y de actividad física, es fundamental para evitar complicaciones como las cardiovasculares, las renales, la retinopatía diabética o el pie diabético. Además, se aconseja la realización de revisiones periódicas, entre las que destacan las siguientes: fondo de hoyo, análisis de la función renal, revisiones de los pies, electrocardiograma, medición de la presión arterial. Las personas con diabetes también deben estar atentas a la aparición de hipoglucemia, bajo nivel de glucosa en sangre. Actualmente se considera que una persona tiene hipoglucemia cuando su nivel de azúcar en sangre es menor de 70 mg/dL. Es la complicación aguda de la diabetes más frecuente y puede aparecer en multitud de circunstancias. Dosis de insulina excesiva, insuficientes hidratos de carbono en las comidas, comidas atrasadas en el tiempo, ejercicio extra para la dosis de insulina administrada. Algunos antidiabéticos orales también pueden causar hipoglucemia. Administración de la insulina en músculo en lugar de en tejido subcutáneo. Errores en la administración de insulina. Administrar insulina rápida en lugar de retardada o errores de dosis. Bañarse o ducharse con agua muy caliente poco después de haberse pinchado la insulina. Entre las medidas para prevenir la hipoglucemia, cabe citar la realización de un mayor número de controles de glucemia durante el día, sobre todo si se ha hecho ejercicio físico, así como la planificación con antelación del ejercicio físico que se va a realizar para poder ajustar la insulina que se va a administrar y los hidratos de carbono que se van a comer. En este sentido, los expertos recalcan que nunca se debe administrar la insulina sin haberse hecho un control de glucemia. ¿Cómo medir los niveles de glucosa? Existen diversas formas de medir la glucosa. Para la práctica de deporte pueden resultar especialmente útiles los medidores continuos de glucosa, MCG, implantables, que constan de un pequeño sensor que va implantado en el antebrazo y un transmisor que envía los datos a una aplicación que el paciente instala en su móvil. Estos dispositivos proporcionan resultados en tiempo real, que además se pueden descargar en otros móviles. También permiten programar alarmas que se activan cuando el paciente tiene niveles próximos a la hipoglucemia y ofrecen la posibilidad de llevar un registro de las glucemias y analizar cómo la alimentación o la actividad física inciden en ellas. Tipos diabetes mellitus, tipo 1. Está causada por la destrucción de las células productoras de insulina. Suele aparecer en la infancia. Diabetes mellitus tipo 2 es la más frecuente y prevenible y se produce por un déficit de insulina, que se suma a una acción reducida de esta hormona en los tejidos. Diabetes gestacional. Aparece en entre un 2 y un 5% de los embarazos. Se asocia a complicaciones materno-fetales si no se trata adecuadamente. Otros tipos de diabetes. Otro tipo de diabetes menos conocida es la que aparece por lesión del páncreas, ya sea por una extirpación quirúrgica o por una inflamación. Se denomina diabetes páncreas.